Hola, Dios te bendiga en esta tarde. Mi nombre es Salva. Soy de Iglesia Red Vino y Aceite de Tecate, Baja California. Mis pastores son Ariel y Chili Romero. Actualmente mi esposo y yo somos líderes de matrimonios en nuestra iglesia, por lo que estoy muy agradecida con Dios. Y también estoy muy agradecida por la invitación que me hicieron a compartirte algo de mi vida que pudiera edificar la tuya, que pudiera llegar a tu corazón, algo que pueda hacerte un poquito uh, entender de qué magnitud Dios nos ama, qué tan grande es su amor hacia nosotros y que fue algo que yo comprobé con mi vida y la verdad estoy muy agradecida. Quiero platicarte esto. Lastimosamente vengo de una familia disfuncional a causa de drogadicción, pero aún así sigo dándole gracias a Dios porque, ¿sabes una cosa? La Biblia dice que en sus propósitos todas las cosas, toda situación redunda para bien. Y yo le agradezco infinitamente porque en su propósito en mi vida todo redundó para bien. Toda situación redundó para bien y todo eso ayudó a que yo fuera y le buscara. Y quiero empezar con esto. A la edad de los 9 años, más o menos, aproximadamente, mi mamá me da permiso de ir con mis tíos a Rosarito de vacaciones. Me voy 2 semanas. Y en ese lapso de tiempo, mis tíos se encargan de presentarme a Jesús. Mis tíos se encargan de hacer que yo tenga una relación con Él, hacer que yo lo pueda conocer. Fueron 2 semanas trascendentales en mi vida, siempre lo platico de esta manera porque fueron 2 semanas donde yo tuve un encuentro con Dios, donde lo pude conocer, donde a lo mejor no lo conocía todo porque había muchas cosas de la Biblia que no podía entenderlas, pero fue más grande el impacto que hizo de su amor hacia mí en ese tiempo que todas las dudas que yo pudiera tener. Entonces, aprovecho esas 2 semanas para conocerle y me enamoro de él, me enamoro de lo que hizo por mí en una cruz, me enamoro de cuánto me ama, me enamoro de haberle conocido y por lo cual soy muy agradecida hasta la fecha. Regreso de mis vacaciones, regreso a mi casa, muy contenta y muy alegre, ¿no? Yo quería orar todo tiempo, quería leer la Biblia, quería seguirle conociendo más, tenía dudas y le hablaba a mis tíos o le hablaba a mi prima preguntándole. Incluso a mi abuela le preguntaba cosas porque para ese entonces mi abuela también ya empezaba a conocer de él, de su palabra. Regreso y, y sí me dura esa emoción, a lo mejor algunos meses, a lo mejor algún año, pero empiezo a la adolescencia y decido apartarme de su camino, decido hacer las cosas como me placieron. Entonces, en esa decisión, en esa mala decisión que yo tomo de apartarme de él, ya en ese lapso mis papás se separan, entonces empieza en mi casa pues una tormenta, ¿no? Una tormenta por todo lo que estaba sucediendo y yo me aprovecho de ese asunto para aún apartarme mucho más, ¿no? Y pues así viví algunos años, hasta que llegó un tiempo donde yo conocí a mi esposo, pero sabes una cosa, Dios es hermoso porque aun cuando yo no le buscaba ya, porque aun cuando yo ya no tenía una relación con él, Dios fue fiel, Dios fue muy fiel y yo recuerdo que cuando yo empecé a conocer a mi esposo, pues obviamente me empezó a gustar y lo empecé a querer, pero yo recuerdo que alguna vez cerré mis ojos y dije, yo sé, Señor, que no tengo cara para pedirte absolutamente nada, pero en esta hora, Señor, yo te quiero pedir que si este hombre es para mí, que se quede. Y si no, pues que se vaya. Mi esposo es unos años más grande que yo, no muchos, pero sí es unos años más grande que yo. Yo me doy cuenta con esto que el Señor es bueno, porque saben que yo tenía conocimiento de Dios, yo tenía conocimiento de sus estatutos, yo tenía conocimiento de qué era lo bueno y qué era lo malo, ¿no? Y aún en esto, pues obviamente yo estaba apartada, ¿no? Pero aún con esto yo pude darme cuenta cómo el Señor fue fiel porque al hacer yo esta oración era porque yo no quería volver a vivir o no quería volver a pasar lo que habían pasado mis papás. Entonces dije yo, si voy a empezar una vida con Él, quiero que sea algo diferente.
no quiero que esto pase a mis generaciones, quiero vivir una vida diferente, quiero vivir una vida enamorada, quiero echarle ganas, quiero vivir una vida con Dios, quiero esto, ¿no? Entonces yo recuerdo que hice esa oración y el Señor fue bueno, fue fiel. Hasta la fecha tenemos 17 años, cosa que estoy muy, muy contenta. Entonces, hice esta oración, nos fuimos conociendo más, nos casamos, etc. Me embarazo de mi bebé, de mi primer bebé, de mi primer bebote. Y mi bebé nace con bajas defensas. Entonces no sé si por ahí haya alguien que tenga algún bebé, ¿no? Que haya nacido con este tipo de problemas. Un bebé con bajas defensas, pues adquiere todo lo que está en el aire y se enferma de todo lo que puede enfermarse, y de las fiebres de 42 grados y de 3 días sin dormir y de que todo, absolutamente todo les pasa. Entonces, cuando yo pasaba esas noches, ¿no? con mi niño enfermo, había algo dentro de mí que retumbaba, ¿no? Y me decía, yo nada más estoy esperando que me busques, yo te estoy esperando porque eres mi hija. Porque también había algo dentro de mí que obviamente pues me condenaba, porque decía, ¿con qué cara le estás pidiendo cosas a papá? ¿O con qué cara te vas a arrodillar a orar si no estás teniendo una comunicación con él, si no estás teniendo una comunión con él? Pero aún así, trataba de orar, ¿no? Trataba de escuchar su voz, pero lo que escuchaba era, te estoy esperando, te estoy esperando. Híjole, se me hacía algo bien difícil poder platicar con mi esposo, porque yo jamás le di a conocer a mi esposo cuál eran mis sentimientos hacia Dios, ¿no? Que yo conocía a un Dios, que yo sabía que Él nos amaba, que yo quería tener una relación con Él. Jamás se lo di a conocer, o sea, en pocas palabras, nunca le dije, ¿sabes qué? Soy cristiana. Jamás se lo dije. Entonces decía, ¿cómo al pasar los años voy a venir a decirle a este tipo que es lo que creo y que quiero tener una relación con él y que la vida que estamos viviendo no está bien? ¿Cómo le voy a decir después de tantos años? Entonces, con la llegada de mi bebé, pues eso se vuelve cada vez más común, ¿no? Que papá me habla y me dice, te estoy esperando y te estoy esperando. Entonces, llegó un momento en que me armé de valor, obviamente oré antes y le dije, ¿sabes qué, Señor? Ya me decidí, tengo que hablar esto con mi esposo y ya no voy a dejarte atrás, ya no. Quiero vivir una vida contigo y sé que tengo que tomar una decisión importante en mi vida. Entonces, oré, le busqué a Dios y cuando sentí paz, entonces hablé con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Siéntate porque ocupo hablar algo muy importante contigo. Y pues obviamente nomás se me quedó viendo, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Empecé, ¿no? Creo en Dios, creo en Jesús, no creo muchas cosas de las que tú crees, sé que hay situaciones que no estamos haciendo bien, sé que te he seguido la corriente incluso en ciertas áreas de nuestras actitudes o de tus acciones que no están bien, que no le agradan a Dios, porque su palabra dice que no le agrada lo que estamos haciendo. Entonces yo poco a poco fui dándole a conocer, ¿no? Y yo quería empezar a tener una relación con él otra vez, con Dios. Yo quería tener esa relación con Dios otra vez. Había cosas que me frenaban, pero ¿sabes qué? Cuando yo tomé la decisión de decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Amo a Dios sobre todas las cosas. Lo amo y sé que a lo mejor vamos a tener aflicción, pero sé que va a ser llevadera la vida si yo tengo a Dios conmigo. Entonces, cuando yo me armé de valor, empecé a congregarme, empecé a ir a una iglesia. Después Dios me ubicó en el lugar donde ahora es mi casa. Mis hijos ahora ya tengo 3, mis hijos crecieron en ese lugar y estoy sumamente agradecida porque traté de buscar a Dios con todo mi corazón, traté de seguir, traté de hacer que mi actitud hablara más que mis palabras. Y ahora nos congregamos todos en nuestra iglesia, somos líderes en matrimonios, vivo una vida sumamente feliz. De repente tenemos problemas, pero sé que una buena decisión en tu vida y sé que al poner a Dios primero, Él te va a sustentar, Él te va a respaldar. Y cómo no fue tan difícil que mi esposo se dio al ir a la iglesia, que llegó un día en que solito quiso ir, solito quiso estar ahí, él quiso buscar a Dios y ahora ya no había ya no había eso en mí que fuera contra la corriente, sino que ahora fuimos avanzando todos como familia. Ahora estamos ahí muy agradecidos con Dios y de todo corazón te lo digo,
el Señor, cuando tú pones a Dios primero ante todo, Él responde y Él te respalda. Dios te bendiga, espero que esto sea de bendición para tu vida. Te dejo saludos, un fuerte abrazo. Dios te bendiga.